Sean bienvenidos a este canal Bola de Bolas, me presento. Yo soy Dragono, hoy nos disponemos a entablar una conversación de gran profundidad y relevancia, abordando un tema de exquisita pertinencia y vasto alcance intelectual. Se trata de una disertación madura y fundamentada, cuyo análisis se erige sobre una perspectiva realista y enriquecedora. Nuestra intención es desentrañar las complejidades inherentes a este asunto, proporcionando una reflexión lúcida que, no solo ilumine el entendimiento de quienes lo contemplen, sino que también contribuya al bienestar y progreso de la humanidad en su conjunto. Que esta charla sea un ejercicio de discernimiento elevado y una invitación al pensamiento crítico, y eso es, que de bueno tiene la Rule 34. Pero espera, no solo hablaremos de la Rule 34 de Dragon City, no en este canal. Ya hay muchos vídeos así, por esa razón hablaremos de la Rule 34 en general, hablando de las cosas buenas que podrían salir de esta, y las cosas negativas que también pueden salir de la misma. Bueno, sin más que decir, empecemos. Dragon City es un juego pintoresco muy acogedor con una paleta de colores cálida y una linda música de fondo, cosa que te hace sentir cómodo jugándolo al menos los primeros meses, porque luego se hace una app de casino y no lo tratan de ocultar, pero hasta los juegos tiernos y lindos tienen su lugar en los bajos mundos de internet, en este caso, la regla 34 siendo principalmente afectados estos lindos y tiernos animalitos. O eso diría en el 2021, porque seamos realistas y hablemos con la dura verdad, quiero que vean esta dragona. Sé que ahora podrían estar diciendo joder, esa tipa ha de tener una rule que, ojo joder, pero la realidad de la regla 34 es otra, ya que esta dragona, como muchas otras, tiene una gran y larga polla. Si una polla, y no estoy exagerando, la regla 34 debería llamarse las futas de 34 centímetros, porque cada cosa que te puedas imaginar, además de tener su lado profanado, tienen su lado futa, o sea, con polla. Y what the fuck. 938.281 resultados, eso es 23, casi 24, veces más la población de Mónaco. Si la población de Mónaco decidiera ver todo ese contenido, tendrían que ver 23, casi 24 imágenes de futa, qué horror. Pero Dragono, ¿no ibas a hablar también de las cosas buenas que podrían salir de la regla 34? ¿Qué otras cosas buenas podrían salir? Además de tu descendencia. Pues, a eso voy. Bien, esto me va a doler, pero voy a poner un ejemplo de cómo puede la Rule 34 tener algo bueno. Para empezar, los artistas estos que se dividen entre los que dibujan como dioses, los que no saben dibujar pero lo intentan, los que lloran por la IA, los que dibujan cosas turbias y los que dibujan furras tetonas, que es de los que tomaremos el ejemplo. Desde una perspectiva económica y creativa, este tipo de contenido puede generar beneficios en comunidades de artistas al proporcionarles una fuente de ingresos a través de comisiones. Al aprovechar nichos específicos dentro de una franquicia o juego, los artistas pueden monetizar su talento, obteniendo los medios para invertir en artículos, expansiones o contenido premium dentro de ese mismo nicho, o en este caso juego. ¿Qué? ¿No entendiste? Bueno, en resumen, yo podría pedirle a X artista, oye, quiero un dibujo mío junto a Circus Baby pero la de Zam Animation. En un momento te diré cómo quiero el estilo y que estén haciendo, pero no le cuentes a nadie. Bueno, una vez el artista haga esa comisión, es probable que el dinero que obtenga empiece a usarlo para comprarse algo dentro del juego o comunidad. Obviamente no en todos los casos, pero esto es un ganar-ganar. Tú tienes tu dibujo enfermo, él obtiene dinero, y el juego también obtiene una parte del dinero. Es un ganar-ganar. Indirectamente esto crea un ciclo en el que la economía de los artistas y la del juego en sí se fortalezca. Esto podrá servir para que los desarrolladores creen más material oficial como expansiones o nuevas actualizaciones. Si la mayoría de artistas o una parte utiliza sus ganancias para comprar cosas en el juego, incluso la comunidad se vería beneficiada por esto. Podrían crear tendencias, nuevas ideas o hasta influenciar en la dirección artística de la franquicia. Bueno, además de eso, ¿qué otra cosa buena podría salir de la Rule 34? Pues, la llegada de nuevos usuarios. Mira, cuando alguien se encuentra con una ilustración o animación bien realizada, puede sentir curiosidad por el universo del que proviene, llevándolo a explorar más sobre el juego, la franquicia o la comunidad. Otra vez me usaré de ejemplo, porque esto me ha pasado. No estoy muy orgulloso de mi yo del 2021. Pero ese tiempo recuerdo que se hizo muy popular cierta animación, de cierta gata egipcia. Obviamente, como toda persona normal y común, busqué por curiosidad esa animación y no me he pajeado con eso, porque la verdad me sudan la polla los dibujos. No me ponen cachondo, son solo dibujos y ya.
Pero bueno, terminando de ver la animación, fui a buscar de dónde provenía esa gatita, descubriendo así el juego y el fandom de Animal Crossing. Sí, yo conocí ese juego por ese video explícito. Lo ven, el video sirvió para que yo conociese el juego, y así crece la comunidad. Bueno, ya terminamos de defender la Rule 34, sí, ya no se me ocurre qué más decir a favor de la regla 34, empezamos con mi parte favorita del video donde podré hitear sin remordimiento, así que empecemos. Bueno, ya lo dije una vez hace años, y ya lo insulté de muchas formas, es más, al inicio de este video dije cosas malas de la Rule 34 solo que no se dieron cuenta. Pero si vamos a hablar de esto, obviamente, empezaría con el género futanari, que es del japonés al español hermafroditismo, que quiere decir una mujer o un hombre con ambos órganos reproductivos. Joder, me ha pasado muchas veces que al buscar a ciertos personajes, en esa página verde sin siquiera pedirlo me aparece una versión, muchas veces con una pose dominante de pie, con la mirada muy segura y una tercera pierna erecta, apuntándome directamente. En lo personal esto para nada me resulta estimulante, pero he visto en internet que a mucha gente les gustaría ser atravesados por estas abominaciones. Mira, no soy de juzgar, pero muy hetero no te hace querer que te la ponga una tipa con un miembro masculino exageradamente grande. Como odio este género porque le ponen una gigantesca verga a mi novia, tío. Si quisiera eso hubiera buscado verga gigante venosa en el buscador. No hay necesidad de que me salga en primer resultado, todo es futa. ¿Y por qué los dibujos tan exagerados? Hay literalmente personajes que tienen una jodida polla que es más grande que el resto de sus extremidades juntas. Yo me pregunto cómo haces para que se te pare eso, o sea, cómo le hace tu corazón para bombear tanta sangre a ese jodido parásito. Mi única conclusión es que esas aberraciones han de tener dos corazones, uno en el pecho y el otro en la polla. Es que como siquiera podrías caminar sin perder el conocimiento. Sé que una gigante polla es el deseo de muchos, pero si es una de estas del futa, te aseguro que al primer paso que des toda la sangre se te va a ir para ahí abajo y te vas a desmayar. Debe ser difícil hasta cagar con esa. Cállate, mierda. El dueño del canal soy yo. Déjame hablar a mí. Otra cosa muy negativa de la Rule 34 es los dibujos en los que se involucran hermanos, padres, hijos, y la familia. Esto sí que es extraño. Sé que hay un fetiche con, por decirlo de manera tierna, conocer más de cerca a miembros de su propia familia. En serio hace falta decir por qué esto es algo malo y muy negativo. Podría hasta incentivar aún más el fetiche de estas personas, y si hay casos en los que ha pasado que gente con esos gustos ha hecho cosas turbias en la vida real, pero además de eso la Rule 34 podría llegar a espantar a los nuevos probables usuarios de cierta franquicia o juego. Como pues la percepción de las masas en internet podría verse muy afectada por la proliferación de este contenido explícito. Un ejemplo más claro, The Loud House. Ya sabemos cómo todos tienen una idea de ese fandom, o sea, no todos son así, pero es probable que la mayoría piense raro de dicho fandom, solo por lo mucho que le ha afectado el contenido explícito que hay. El porno no faltaría. Antes me gustaba The Loud House, pero ahora me da vergüenza admitir eso porque el internet está bien jodido, y podrían pensar que me gusta ver cómo el prota se detona a sus hermanas y hasta a su madre. Es más, si yo hubiera visto la animación de Anka, pero que está en lugar de bailar, se ponga a menear una tercera pierna erecta, perdón, pero yo por ahí no paso. Amigo, jamás hubiera conocido Animal Crossing y su comunidad. Así ven cómo afecta directamente la percepción del juego o la comunidad. Oigan, el ejemplo de The Loud House ya es extremo. Con tan solo buscar una imagen encontré la polémica imagen que se hizo muy viral en 2021. Bueno, ya está borrada, pero en Facebook la pude encontrar y los comentarios son oro puro. Creo que se me aflojó el cinturón. Soy el único que se pregunta por qué Lynn corrigió la calificación de Lenny. Para mí que la enana plana mal perdedora sintió que Lenny lo hizo mejor que ella y por eso le puso 9 al final. Puta enana plana, siempre sabes cómo joder la madre. Ganadora me la llevo sin envoltura. Es muy bonita y eso me suena. Se ve bien bonita, yo le daría un 10 o un 200. Mierda. Ella pertenece al desagüe. 0, era con la otra pierna. 0 de 10, faltó el delivery. Bueno, la verdad es que el tipo sí dibuja bonito. XD. Bueno, ya sigamos, vale. Además de las dos cosas que mencioné, la Rule 34 podría afectar directamente a los personajes de un juego, franquicia o película, como
pues los creadores o productores podrían llegar a cansarse de cómo usan a sus personajes, y por esa razón los pueden cambiar para mal. Un ejemplo más reciente ha sido con FNAF 2, donde le cambiaron el short corto a chica. No sé si esto sea cierto, pero es un claro ejemplo de cómo sucede. Otra cosita son la sobreexageración de los personajes, como les hacen planetas en lugar de tetas, y ni hablar de los otros fetiches de los artistas, pies, comer, las lolis, los furros, entre otras cosas. Y si va a venir alguien a tocarme los cojones diciendo ay eres un llorón, es arte. La regla 34 es una regla de internet. Cállate coño, a ver si tienes los cojones de decir todo eso en X, y luego publicar las redes sociales de tu madre. Cuando te enteres de que la regla 34 es hacerle un lado explícito a todo lo de internet me vas a entender. Tremendo. Cállate. Respeta mi canal, cabrón. Bueno, ya se me está acabando el efecto de los hongos del bosque, así que como sé que habrá gente que no esté de acuerdo con mi postura, que es más anti-rule 34, que igual se va a morir sola por tanta ira que tiene, vamos a jugar un pequeño juego. Imagina que estás en una cabaña muy alejada de la sociedad, está todo oscuro y encuentras una mesa que tiene encima 3 pequeñas cajas, cada una con una opción A, B y C. Para seleccionar una de ellas tendrás que bajar a la descripción de este vídeo y seleccionar la marca de tiempo que corresponda a la opción que quieras, pero antes, ¿y qué hay dentro de las cajas? Pues, un fetiche, que entrará a profanarte. Pausa el vídeo y buena suerte. Bueno, ya para terminar, si elegiste la opción A, pues te devoraron vivo, lo cual es horrible. Si elegiste la opción B, hiciste trampa, esa era la que menos probabilidades había de tomar, y si elegiste la C, pues probablemente fuiste dividido a la mitad. Oigan, y si todo eso no les hizo cambiar de opinión, pues no sé qué pensar, cabrones, los voy a ir a buscar uno por uno a sus casas. Cuando salga de prisión, claro. Bueno, si el vídeo les ha gustado no olviden darle like, y si no pues me vale verga, cabrón, no soy ningún mendigo, estoy ardido, así que ya me voy.